al Estado mexicano por violar los derechos de libre expresión y a la información. Señalamos al Estado mexicano como responsable de violentar el derecho a la libertad de expresión garantizado por el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al Estado mexicano por violar los principios de igualdad ante la ley y no discriminación al momento de legislar en materia de telecomunicaciones, favoreciendo al emporio mediático en detrimento de los derechos de la ciudadanía y comunidades a operar sus propios medios de comunicación. Al Estado mexicano por promover el empoderamiento del monopolio televisivo conformado por Televisa y TV Azteca a lo largo de las últimas 5 décadas, a grado extremo de que hoy en día este poder fáctico ha comenzado a ejercer funciones que competen al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Al Estado mexicano por no generar un marco jurídico y reglamentario que asegure el derecho a réplica o libertad de expresión en un sentido más pleno, por no crear una instancia donde se defiendan los derechos de las audiencias y por hacer un uso abusivo en los controles de las frecuencias radioeléctricas, evitando que comunidades y ciudadanía puedan acceder a ellas, obstaculizando la creación y operación de radios comunitarias y creando con ello una mordaza invisible que atenta contra la libre expresión, incumpliendo con sus deberes de respeto y garantía. Al Estado mexicano por ignorar las demandas ciudadanas que fueron expuestas por distintos movimientos que exigían la necesidad de democratizar el espectro radioeléctrico. Al Estado mexicano por haber fallado para proteger y prevenir las agresiones y la violencia contra las y los periodistas, permitiendo la impunidad. Al Estado mexicano por no garantizar el cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, en particular las que ejercen el periodismo, y por permitir y mantener la impunidad cuando se ejerció violencia contra ellas a través de amenazas, detenciones arbitrarias, delitos de difamación, calumnia o injuria e intimidación, y en los casos de violencia feminicida. Condenamos al presidente Enrique Peña Nieto y a la Procuraduría General de la República por omisión para ejercer facultades legales de atracción de casos de periodistas asesinados, desaparecidos y agredidos. Condenamos al Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, por no haber garantizado las condiciones necesarias para promover la realización de una jornada electoral digna de una democracia auténtica y permitir que la candidatura de Enrique Peña Nieto rebasara los topes legales fijados a los gastos de campaña de los candidatos presidenciales. Condenamos al Poder Ejecutivo y a las cámaras legislativas del Honorable Congreso de la Unión por incumplir la disposición constitucional de regular los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión en beneficio del interés general, que limitaran el poder de los actuales poderes fácticos en materia de televisión abierta. Las cámaras legislativas fueron complacientes con dicha propuesta, que encubre omisión legal en materia de límites a la concentración de frecuencias, concesionamiento y propiedad cruzada, que deja intocados a los actuales consorcios mediáticos en detrimento de los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información. Condenamos al Poder Ejecutivo Federal por haber enviado una iniciativa de ley que violenta los derechos humanos, como son la libertad de expresión, acceso a la información, derecho a la información, libre acceso a Internet y derecho a la privacidad. Condenamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por abstenerse de decidir sobre la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas en materia de telecomunicaciones. Condenamos al Poder Legislativo por persistir en la criminalización de las y los comunicadores comunitarios, manteniendo vigente el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales para quien haga uso del espectro radioeléctrico sin permiso, permitir su prisión y encarcelamiento. Condenamos al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por erigirse erróneamente como tribunal al decidir que lo dispuesto en la Ley de Radiodifusión y Telecomunicación no era de su competencia, cuando el anterior pleno de comisionados sí lo hizo ante la Suprema Corte, y quienes están hoy como comisionados no presentaron acción de inconstitucionalidad en defensa de la privacidad y datos personales de la ciudadanía, que sí son de su incumbencia y competencia. Condenamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por no pronunciarse al respecto de las graves violaciones a los derechos humanos aprobados en la ley, por no emitir medidas cautelares adecuadas en tiempo y forma,
para la protección de los periodistas agredidos y amenazados y por omisión en la investigación de las agresiones perpetradas contra las y los comunicadores. Condenamos a la Secretaría de Gobernación por usar de forma abusiva el derecho penal para criminalizar y acallar las voces disidentes en las radios comunitarias y en los medios libres. Condenamos a los gobiernos locales como el de Veracruz y el gobierno del Distrito Federal por bloquear el derecho a la información y a la libertad de expresión, por no emprender acciones preventivas de protección, obstaculizar investigaciones y criminalizar a los periodistas agredidos. Condenamos al monopolio mediático de las cadenas de televisión Televisa y Televisión Azteca y la Organización Editorial Mexicana y al Grupo Milenio por criminalizar la protesta social y cancelar el derecho a la información y la libertad de expresión a través de los siguientes mecanismos: mentir flagrantemente, tergiversar y ocultar información, por no otorgar el derecho de réplica, por generar campaña de linchamiento contra los comunicadores, los movimientos sociales y los sindicatos, por orquestar junto con los gobiernos municipales, estatales y federales una estrategia de legitimación de la represión que implicó violaciones severas a los derechos humanos. Condenamos a los sicarios periodísticos de las empresas mediáticas por criminalizar a los movimientos sociales y atacar los derechos de los trabajadores. Gracias. Luego de esto, tenemos también unas recomendaciones. En consecuencia con todo lo dicho anteriormente y después de examinar los casos que se presentaron en esta audiencia, el Tribunal Permanente de los Pueblos formula las siguientes recomendaciones a las instituciones internacionales como la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los relatores especiales de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Que tomen en consideración y analicen los informes periódicos presentados por la sociedad civil mexicana, los movimientos sociales, las asociaciones y los comunicadores y comunicadoras, sobre todo por lo que tiene que ver con la libertad de prensa, el derecho a la información y la libertad de expresión. Que procedan en las visitas en el país y que se pronuncien contra la sistemática violación de estos derechos, así como en contra de la simulación por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo y de los mecanismos de impunidad normativos y estructural avalados por el Estado. Que demanden al Estado mexicano plenas garantías para el trabajo de los comunicadores y comunicadoras, de las radios comunitarias y de los medios libres, y que en general contribuyan a la visibilización internacional de lo que pasa en México, así como del rechazo de justicia que viene de los actores afectados por la violencia sistémica en el país. Que velen por la aplicación de sus recomendaciones y sentencias. Recomendamos a la República de los Estados Unidos Mexicanos el cese inmediato de la complicidad, la connivencia y la participación de las instancias de gobierno y del conjunto de las autoridades públicas en el hostigamiento, la persecución y el asesinato de periodistas e informadores, así como en la agresión y criminalización de los colectivos y sujetos sociales que trabajan por la democratización de la comunicación y de la esfera mediática, la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos. Para ello, debe implementar con la mayor brevedad posible una intervención estructural en el conjunto de los poderes y las instancias del Estado, capaz de prevenir, perseguir y sancionar convenientemente todas y cada una de las implicaciones de poderes públicos en la comisión de delitos contra informadores y medios de comunicación, así como la obstrucción del trabajo de los periodistas. El poder político debe disponer con urgencia de un proyecto de intervención legislativa que ponga fin al monopolio político-económico de la comunicación, con el fin de contener el duopolio Televisa-TV Azteca y de implementar una inmediata restitución del valor del servicio público de la comunicación mediática. Apoyo y promoción y fortalecimiento por parte de los poderes públicos de las experiencias y proyectos de comunicación comunitaria en el país, no solo garantizando el libre desempeño de su labor, sino contribuyendo con recursos y financiamiento a su desarrollo y fomento, siempre de respeto total a la autonomía de sus contenidos y sus modos de actuar, y en la igualdad de condiciones con los sectores privados y públicos. Ciudadanía, y en el que se dé voz y capacidad de decisión a todos los sectores sociales del país y a todas las diferencias étnicas, de género o de opción sexual que componen la diversidad de México, así como las personas migrantes y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la comunicación.
Recomendamos la derogación inmediata de toda práctica y marco jurídico y legislativo que atente contra la libertad de expresión, el acceso y el derecho a la información, el libre acceso a Internet y el derecho a la privacidad. Recomendamos que se establezca y garantice la neutralidad de la red, protegiendo la participación y la colección de carácter universal, libre y de calidad, sin discriminación, interferencia o limitación alguna. Recomendamos a la sociedad civil. Realizamos una petición encarnizada a aquellos actores y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la comunicación y de la información para que no cejen en su empeño y propósito de lucha por la democratización de la comunicación y la esfera mediática en México. En un contexto como el descrito por los numerosos testimonios recogidos por este tribunal, así como por lo expresado del conjunto de esta declaración, dando cuenta de un profundo déficit democrático, de la ausencia evidente de un verdadero Estado de Derecho, así como de un escenario dramático de violación sistemática de los derechos humanos que cuenta con la permisividad y connivencia de los poderes políticos y económicos, los únicos espacios realmente democráticos y de restitución del valor de servicios públicos de la comunicación en México son aquellos construidos y defendidos por la sociedad civil en su esfuerzo comunitario por recomponer el tejido social del país. Para este propósito resulta eminentemente necesario el fortalecimiento de las organizaciones y las redes sociales existentes en el ámbito de la comunicación y la cooperación entre los diferentes sujetos que conforman el sector de la comunicación comunitaria en el conjunto del país, así como la alianza con aquellos actores que dentro de la esfera mediática expresen y demuestren su compromiso con una democratización real de la comunicación de México. Finalmente, a la comunidad internacional y a asociaciones y movimientos en promoción y defensa de derechos humanos, de libertad de expresión y el derecho a la información, que inscriban a México en su agenda de actividades inmediatas de vigilancia e información y que presionen a las instituciones internacionales y al gobierno mexicano hacia el respeto de estos derechos. Firman Marina Forti, presidenta, Virgilio Caballero, Ángel Luis Lara, Augusta Macía Arama Aroñán, fallo emitido el 19 de septiembre de 2014 en la Ciudad de México.